Bueno, hola gente, ¿qué tal? Vamos entonces a empezar con la segunda parte de diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Voy a dejar de presentar mi pantalla, mi cámara, presento mi pantalla. Muy bien. Vamos entonces a empezar este punto que vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio para clínicas, que son una herramienta que está a disposición eh, para casi todos los hospitales, incluso municipales o incluso en los municipios incluso retirados. Hay municipios donde existen por lo menos pruebas de primer nivel. Y ahí quiero hacer una invitación con mayúscula a este tipo de pruebas porque eh, estamos en una época de la historia de nuestro país donde tener este tipo de pruebas especializadas, más en estos momentos con la incertidumbre que tenemos de la reforma, que es muy difícil. Porque hay bien que decir que la mayoría de estas pruebas para los errores innatos del metabolismo son pruebas diagnósticas, que son específicas, que son con tecnología avanzada, que son de alto costo. Entonces eso hace que sea una limitación para el acceso. Por esa razón yo invito a ustedes a que rescaten mucho el punto de las manifestaciones clínicas y de estas pruebas de primer nivel, o pruebas cualitativas, o pruebas que tengan fácil acceso. También hay que decir que las pruebas de laboratorio para las enfermedades, para los errores innatos, dentro de las enfermedades huérfanas, en los errores innatos del metabolismo, es de las que ha tenido un estudio más profundo, que se llevan muchos años, desde finales del siglo XIX, buscando técnicas que puedan ayudar a hacer este diagnóstico. Y ahí se articula la parte de genética. Las nuevas ómicas, la nueva era que tenemos de ómicas, es decir, las pruebas que son altamente específicas, pueden ser sensibles, ¿cierto? Pero que tienen algunas limitaciones que vamos a hablar aquí. Por esa razón, yo quiero detallarles en eso, porque hoy en día existe una gran problemática, un determinismo genético. En el último congreso que estuve de inmunodeficiencias congénitas o innatas inmunes, se habló de eso y me pareció muy bonito porque está pasando hoy en día que si el paciente no tiene la variante genética, entonces no tiene la enfermedad. Ojo con eso, que es un poquito delicado. Vamos a empezar. Entonces, pregunto esto en el laboratorio. Esto lo pregunté en el examen. Tenemos que, cuando hablamos de pruebas paraclínicas, tenemos al acceso algunas que están en todos los laboratorios clínicos de primer nivel y que pueden ser una herramienta increíble. Ya vimos algunos algoritmos que nos muestran eso, y en estas pruebas están entonces el hemograma, los gases venosos, los electrolitos plasmáticos. Ahí quiero decirles que hoy en día hay eh, unas tecnologías, nanotecnologías, que incluso el diagnóstico es como una especie de datafono que actualmente en Colombia se utiliza, pero solamente como para cuidados intensivos y en algunos hospitales para ciertas áreas, pero que en los Estados Unidos o en Europa eso se utiliza normalmente en la clínica. Y realmente se podría lograr hacer,
y sería un cambio entre la vida, la muerte, entre un retardo mental y un paciente que puede ser normal. Entonces, pues cada día nos vamos metiendo más. Hay que decir que, olvidé decirlo en la introducción, que Colombia tiene un atraso más o menos de unos 60 años eh, para los errores innatos del metabolismo en todos los sentidos. Aunque hay que decir que hay otros países que incluso están peor, ¿cierto? Pero todavía estamos muy atrasados en este tipo de pruebas. Y estas pruebas no requieren entonces estos centros de excelencia de referencia como los pide la norma, sino que están en los laboratorios clínicos de primer nivel. Entonces, estas pruebas, aquí pues pongo algunos ejemplos, pero casi que todo la batería de exámenes del primer nivel pueden ser una ayuda. Hablemos sobre algunas claves que pueden indicarnos entonces que estamos frente a un error innato del metabolismo. Eso cruzado, es decir, usted va a tener esos antecedentes, esas claves que van a venir articuladas o le van a ayudar a esos paraclínicos que usted va a enviar. Entonces esas claves son, por ejemplo, la historia familiar positiva. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es que exista un diagnóstico específico en una familia, porque eso lo hace un poquito más fácil, sino cuando la madre le refería de algún hermano, tío, primo, abuelo, en cualquier tipo eh, de o que venga de una región donde hay mucho de X o Y patología, entonces ahí la tomaríamos como positiva, pensar en sospechar en un error innato del metabolismo. Así los padres no sepan cuál es el diagnóstico que tiene, pero si por ejemplo refieren un dismorfismo o por ejemplo el hecho que digan, no, es que todos los niños de mi familia han sido epilépticos, o yo tuve tantos hermanitos míos se murieron, hay que sospechar. La consanguinidad es un punto que creo que deberíamos traer más a la discusión. Tengo la alegría de decir que a pesar de tantos años que llevo como hablando de esto ya en los congresos nacionales y de carácter internacional se está hablando sobre el proceso de Colombia, y es que cuando hablamos de consanguinidad, ¿cierto? Siempre pensamos cuando se casan entre primos o cuando se casan entre tíos y sobrinas. Sabemos que hay algunas partes del país o por ciertas situaciones de nuestras dinámicas sociales donde hay productos de padres e hijos, ¿cierto? Que tienen descendientes, sea cultural o sea por problemas de violencia o cualquier tipo. Siempre que hablamos de consanguinidad se piensa en eso, pero yo los invito a que piensen una consanguinidad que no está explícitamente, y lo digo porque ahora que estoy haciendo yo el, el proyecto de El Oriente Antioqueño, buscando en la literatura, no existe un artículo que claramente hable de la endogamia, o sea, mezcla entre miembros de un mismo grupo familiar en los diferentes municipios. Claramente, cuando usted pregunta y habla al paciente, eh, se han casado y han tenido descendientes con personas que son del mismo municipio. Tenemos, por ejemplo, municipios que tienen municipios como por ejemplo Río Negro, que tiene una heterogeneidad de población, son grandes, no se puede comparar con un pueblo que está cerquita a Río Negro, como por ejemplo La Unión, que tiene 21.000 pacientes, habitantes. Entonces, pero cuando usted va a ver ahí, usted nota que implícitamente hay una consanguinidad, porque casi todos, si uno levantara un árbol genealógico, encontraría que tienen algún nexo familiar. No en vano, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante,
hay una enfermedad que se llama enfermedad de Fabry, que es de moléculas complejas de los lípidos, donde en un municipio como es La Unión, eh, tienen 23 pacientes con enfermedad de Fabry. Entonces eso es algo hay que ponerlo, y ustedes, que serán las futuras generaciones, pues puedan investigar y buscar eso. Otro de las claves es cuando hay un desarrollo por debajo de los percentiles. Cuando ustedes vayan, no sé en qué semestre verán, en salud y sociedad, en pediatría, no sé en qué punto ven eso, pero ustedes saben que los chicos se van midiendo en sus controles por talla, por peso, los desarrollos cognitivos, y cuando esos percentiles estén por debajo, hay que poner la atención. Pueden ser una clave muy, muy importante para sospechar en un error innato. Este se cruza un poquitito con lo de la historia familiar, pero es sobre todo en los hermanos del neonato en cuestión, ¿cierto? Cuando ese neonato tiene unos hermanitos, que la madre ha tenido varios, sea embarazos que ha perdido con meses avanzados, o que han nacido y se han muerto, y no, la madre, los padres no saben decirlo, porque también es una pista importante. Ya tenemos algunas otras claves que tienen que ver más hacia manifestaciones que son frecuentes, manifestaciones que usted puede determinar eh, eh, de alguna manera cualitativamente o cuantitativamente, como es la acidosis metabólica, las neutropenias y trombocitopenias, las hepatoesplenomegalias. Y aquí va a entrar a un punto que es muy útil en los errores innatos del metabolismo, que son los olores inusuales de los fluidos corporales, en especial de la orina y del sudor, pero también en el color de la orina. Empecemos con el olor de la orina. Estos son los clásicos, los pregunto en el examen. En el examen le voy a poner a usted un apareamiento donde usted tiene que llenar esto. ¿Por qué? Porque realmente, y le digo yo que he tenido la posibilidad de estar con pacientes que claramente tienen este tipo de dolores. Tenemos una de las enfermedades que es más famosa en los errores innatos del metabolismo. Después cuando la veamos, les voy a contar por qué, que es la fenilcetonuria. La orina de esos pacientes huele como a ratón húmedo, o por ejemplo las tirosinemias, que huele a col podrida, o a humedad, o a mantequilla rancia, o en la enfermedad jarabe de arce, que el olor, por eso se llama enfermedad con orina a olor de jarabe de arce. Esa es la sigla en inglés de enfermedad, disease, urine, syrup, maple. También, cada de estas las vamos a ver aquí durante el curso. La orina de estos niños huele, las orina, el sudor, la saliva, huele a esa, como a la melaza que le dan a las vacas, ¿cierto? Huele a esa jarabe de arce. Y es un olor son olores que son muy penetrantes, porque recuerden que los niños realmente en el momento en que nace, como hay muchas frases, pues incluso en la parte de publicidad y comercial, los niños huelen a bebé, porque los niños van cogiendo olor a sudor de pies, o a tener pues golpe de ala, olor en las axilas o los genitales. Es en la medida en que van creciendo, porque van adquiriendo esa flora bacteriana que son propias de la piel o de las axilas, etcétera.
de la alimentación, lo que va comiendo, etcétera. Pero normalmente los niños todavía, sobre todo los neonatos, no tienen eso. Entonces, un niño no tiene por qué oler diferente. Si un niño le huele, los niños huelen incluso en los primeros meses, el popó huele casi que como a leche, ¿cierto? Porque los niños solo toman la leche materna, ¿cierto? O los suplementos, pues, que las leches o fórmulas que deben consumir en la primera infancia. Entonces, así que si un niño tiene un olor raro, puede ser en la orina, puede ser en la materia fecal, porque la materia fecal tiene su olor típico, hay una gama de olores, hay como una clasificación en colores y olores de la materia fecal, que son como 7, pero si tiene otro olor, o sea, una materia fecal no tiene por qué oler dulce, ¿cierto? Eh, por ejemplo, estos olores que hay aquí en la acidemia isovalérica, sudor a pies o a queso o queso rancio, a orina de gato, por ejemplo. Hay unos, ahora usted cuando decimos olores sulfurosos, lógicamente usted no va a pensar, a usted no le va a decir una mamá y un papá, ay, es que mi niño huele a sulfuroso, no, sino que si a usted la madre le refiere que, oh, doctor, es que este niño es como hijo del diablo porque huele como al infierno. Esto que le estoy diciendo no me lo invento yo, es lo que me han referido a mí los pacientes cuando los veo. Dice, este niño huele raro, este niño nació con el pecado. Hay que pensar que hay países como el nuestro que están muy articulados a las culturas y a las concepciones religiosas. Entonces, generalmente estos niños, afortunadamente eso ha cambiado un poco, y ya los niños, porque se les atiende y se les mira, pues se les detecta. Pero ustedes que han hecho este curso deberían estar muy sensibles a eso. Lo pregunto en el examen. Los colores de orina. La orina es entre transparente y amarilla clarito. Si una orina tiene otro color diferente, sospeche de un error innato del metabolismo. Una orina no tiene por qué ser ni azul, ni verde, ni rosada, ni gris, ni vino tinto, ni roja, ni café. No. Si tiene un color, es muy seguramente porque está eliminando algún metabolito. Aquí les puse algunos de los ejemplos. Este es de los libros que les puse en la clase pasada, esto es todo sacado de ahí, como por ejemplo el ácido fenilpirúvico, que puede dar, dependiendo del tiempo de exposición a la luz, a la temperatura, eso cambia mucho, pero van entre el azul y el verde, ¿cierto? Mire que esto lo puse aquí claramente porque estos son, tenemos 3 enfermedades que tienen que ver con aminoácido, fenilcetonura, histidemia y alcaptonuria. Todas esas enfermedades las vamos a ver acá. Bien, que está entre azul y verde, pero por ejemplo la alcaptonuria, es decir, él realmente es azul, pero pues realmente cuando se dan cuenta y cuando uno las mira y los llevan al laboratorio, son como Coca-Cola, o sea, son oscuras, ¿cierto? Tenemos algunas entonces que están en la tonalidad entre verdosos y grises, o tenemos como en las porfirias que van desde rosado, rojo hasta vino tinto. Bueno, hay que pensar cuando estamos hablando de los olores y de los colores, hay que tener en cuenta que pueden existir algunas situaciones externas que puedan originar cambio en los datos, no solamente de orina, sino también pues en las características organolécticas de las sustancias, ¿cierto? La orina, la materia fecal de la misma sangre, ¿cierto? Ahí es en cuanto a olores, pero puede ser también el color. Y esto está relacionado como, por ejemplo, es muy frecuente, por ejemplo, que se detecten algunos metabolitos por alimentos, por la dieta, y más hoy en día que comemos pues tantos comida industrializada, por algunos medicamentos,
por algunas soluciones intravenosas que se le dan a los pacientes en el manejo de esas manifestaciones clínicas. Aquí les dejo estas tablas, no voy a detallar en ellas, pero que son muy valiosas y básicamente se las dejo para que ustedes se las lleven porque este libro que es de Blau, pues si lo pueden, ustedes que son magos en eso, de pronto lo pueden conseguir en internet. Pero realmente, pues a mí porque me lo mandaron de Alemania, pero realmente es muy difícil conseguirlo acá y por eso me tomé el trabajo de dejarles estas tablas que son de este libro que pueden ser muy útiles. Y es lo siguiente, es cuando, mire que podemos tener desde la química clínica algunos metabolitos. Entonces, fíjese que usted, ya que vio este curso, donde hace usted el cruce de las manifestaciones, los antecedentes claves, las manifestaciones clínicas, usted está por allá haciendo su año rural en algún lugar de nuestras selvas o de nuestros bosques o de nuestras costas, qué sé yo, pero usted tiene un laboratorio clínico. Entonces usted puede simplemente, cuando por ejemplo tenemos esa pérdida de esa homeostasis calórica, representada en una hipoglicemia, ¿cierto? En una disminución de la concentración de glucosa, mire que hay una gama de enfermedades que usted puede pensar en eso, ¿cierto? Por ejemplo aquí, la enfermedad de jarabe de arce, enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de aminoácidos, de lípidos o de ácidos orgánicos. Bien, miremos por ejemplo un metabolito, vamos a hablar algunos detalles en la medida en que vamos viendo los grupos de enfermedades. Hombre, desafortunadamente tenemos que decir que aquí en Colombia todavía estamos muy atrás sobre este gran metabolito que es el amonio, el ion amonio o el amoníaco, ¿cierto? La determinación del ion amonio es un excelente biomarcador que le puede a usted ayudar. Es decir, ya aumentado el amonio puede descartar una cantidad de cosas. ¿Cuál es la problemática con el amonio? El amonio, por las características de ese compuesto nitrogenado, la cuestión es que es muy volátil. Cambia pues por la temperatura y la presión atmosférica. Entonces, fácilmente, o sea, pasa de a su estado gaseoso. Entonces, necesita unas condiciones específicas para tomarlo, como en equipo de gases, como hay que tomarlo en hielo, porque si va a temperatura ambiente cambia, como el hecho de que el laboratorio no procese inmediatamente la muestra. Eso nos puede dar unos falsos positivos o negativos que hay que tener en cuenta. Y ahí viene lo que le dije al inicio de la clase. Por eso usted tiene que tener muy en cuenta la clínica. Porque yo tengo anécdotas de niños colombianos que han tenido todas las manifestaciones clínicas de una hiperamonemia, pero que el médico tratante, por el hecho de que no le dio el amonio en sangre, no lo trató y el niño se murió. Entonces, quitemos esos chicos, quitemos lo que realmente esos son prejuicios, malos conocimientos y malas informaciones que vamos manejando y pueden significar la vida o la muerte, la normalidad o un retardo mental de un niño. Igualmente para los gases sanguíneos, ¿cierto? Los gases sanguíneos también pueden ser de mucha ayuda. Ahí les hago una propagandita para que ustedes, cuando muchos de acá vayan a ser jefes y directores de hospitales, pidan esta nueva tecnología que es de nanotecnología. No solamente sí tenemos muy conocidos que el amonio, que la glicemia, pero realmente tenemos muchos otros como la urea, como el ácido úrico, ¿cierto? Una cantidad de
paraclínicos que nos pueden ayudar. Mire que aquí tenemos las transaminasas, las van a usar tanto en la normalidad como en la patología, tanto de enfermedades frecuentes como no frecuentes, pero pueden ser muy útiles. Tenemos aquí algunos otros que a veces nosotros tenemos la tendencia a no utilizarlo mucho, pero que también son muy informativos, como es la creatinina, la CPK o la CK. Nosotros aquí todavía le decimos CK, la lactato deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, bueno, esa la utilizamos más, pero pues le puede ayudar mucho. Aquí vamos a pasar ligeramente a ver este tema que entonces tiene que ver con la realidad de la problemática o ¿cómo fue que les dije ahora? Los obstáculos que tenemos para poder obtener un diagnóstico. Y como ya vimos que hay económicos, sociales, políticos, geográficos, culturales, religiosos, entonces usted médico tiene que pensar en hablar con sus colegas del laboratorio, de su hospital, ¿cierto? De que esa muestra de ese chico que usted está sospechando, esa muestra hay que conservarla. Le voy a decir una frase para que se aprenda esta diapositiva. Todas las muestras hay que mantenerlas a menos 20 grados centígrados. O sea, en el congelador. La de plasma, la de orina, la de líquido cefalorraquídeo. Solamente hay dos que tienen una excepción y es, eso todavía en nosotros no está muy bien porque no lo hacemos, que es las muestras de sangre en papel filtro. Generalmente es para medir actividades enzimáticas o metabolito en espectrofotometría de masa. Esas gotas de sangre, que ahorita vamos a ver una especificidad de eso, esas gotas de sangre hay que dejarlas secar a temperatura ambiente, se coloca una balsa, pero igual van a menos 20 grados. Y las postmortem, un punto que es muy fundamental y que usted debe, muy difícil, yo podría decir que el 100% he fracasado, y es procurar, sobre todo los que vayan a hacer pediatría, que sus niños que fallezcan sensibilizar a los padres de guardar, preservar muestras post-mortem de sangre, de orina, materia fecal, plasma, suero, y preferiblemente que no incineren al paciente del deceso, y los guarden a menos 70. ¿Cuál es el objetivo de eso? Esclarecer si ese paciente tuvo el deceso por un error innato del metabolismo, esto también aplica para enfermedades huérfanas, de tal manera que pueda haber una asesoría familiar para futuras generaciones o familiares del paciente en cuestión. Vamos a pasar a las pruebas especializadas. En las pruebas especializadas, entonces, las pruebas especializadas van desde las cualitativas y las cuantitativas. Los tamizajes neonatales del mundo igualmente van desde pruebas cualitativas, presuntivas, que usted en menos de 6 horas, dependiendo del número que tengan, es decir, una sola prueba, como les voy a mostrar, en 15 minutos nos podría dar un resultado que puede ayudar a que ese paciente no se complique, no se muera, ¿cierto? ¿Qué es esa prueba cualitativa? Pero, como lo dice bien la frase, es una serie de pruebas cualitativas escalonadas. Esas pruebas no son específicas, ¿cierto? Hay unas que pueden ser sensibles, otras que no. Otro punto muy importante de toda esta enfermedad, recordemos que muchas eliminan metabolitos, entonces va a depender también del manejo que haga el laboratorio de esas muestras desde el momento en que se toma la muestra
hasta el momento de evaluarla. Entonces, esas pruebas cualitativas, a pesar de que no sean específicas y que algunas no sean sensibles, pueden ayudar mientras que se va dilucidando la patología que puede presentar. Y entonces a esto está articulado tanto el diagnóstico, o sea, casi que van de la mano, el diagnóstico y el tamizaje neonatal. Uno de los pilares del diagnóstico en el mundo para los errores innatos del metabolismo y para algunas enfermedades huérfanas es el tamizaje neonatal. Tendríamos que hacer solo una clase de tamizaje neonatal para conocer todas las aristas que hay sobre tamizaje neonatal. Nosotros muy atrasaditos en eso. Sí, estamos muy atrasaditos, pero bueno, vamos ahí. Hay países peores, sí los hay. Y cuando hablamos de tamizaje neonatal, tenemos que hablar de este doctor, que es el doctor Robert Guthrie, ¿cierto? Que fue el que desarrolló lo que se llama la prueba de Guthrie, que es sangre en papel filtro seco, como lo estamos viendo acá. Ay, lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Es una prueba fácil, sencilla, y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ahorita paramos un momentico la presentación porque quiero mostrarles algo que traje yo desde Santiago de Compostela, que fui a hacer una pasantía allí para esto de los errores innatos del metabolismo. Bueno, esto nació pues como una prueba de tamizaje para la fenilcetonuria, ¿cierto? Cuando veamos fenilcetonuria vamos a ver algunos otros aspectos que son muy importantes. Eso se desarrolló en 1961. Entonces, básicamente, el tamizaje neonatal realmente son un grupo de pruebas, ¿cierto? Donde se incluyen las enfermedades más frecuentes de esa población o de ese país. Cada país tiene su número de enfermedades. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso va a depender del estado, ¿cierto? Hay unos que tienen 20, hay otros que tienen 30, hay otros que tienen 50, hay otros que tienen 10. En Europa, en su gran mayoría, también están más o menos entre 30 y 50, dependiendo del país, ¿cierto? En Colombia estamos mal porque en Colombia, como vemos acá, ¿cierto? Tenemos entonces la ley de tamizaje neonatal. Ya llevamos muchos años, pero solamente incluye la prueba de TSH. Esa prueba de TSH, tenemos que decir que es una prueba que todos los niños que nacieron, o sea, todos de la década del 90 para acá, deberían tener esa prueba de tamizaje neonatal. ¿Cómo funciona en el país? Funcionamos mal. Está muy mal, todavía nos faltan mucho. Generalmente la gran mayoría son en lugares, en las ciudades grandes, pero lo que son periferias o litorales, estamos muy atrás. Sin embargo, en el 2019 se creó por esta ley, que es la 1980, se creó se llama el programa de tamizaje neonatal, ¿cierto? El problema de esta de esta ley es que primero pues también se llama tamizaje ampliado, es decir, que ya no solo es el TSH, sino que incluye más pruebas. Entonces el tamizaje neonatal básico, ¿cierto? Va a incluir entonces estas enfermedades: hipotiroidismo congénito, que es el que tenemos, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de la biotinidasa y defectos de la hemoglobina. Sin embargo, yo les quiero mostrar, Colombia, como les mencioné en la ley de enfermedades huérfanas,
que lo que aplicó el Estado colombiano es decir 1 en 5.000, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero en este tipo de enfermedades, lo que literalmente habría que hacer es que se haga de acuerdo a la caracterización de las poblaciones. Les había mencionado ya que apenas llevamos desde el 2016 reportando este tipo de enfermedades en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica Civigila. Entonces, por ejemplo, aquí se cree que en Colombia hay muy poquita fenilcetonuria. Sin embargo, está acá. En cambio, la hiperglicinemia no cetósica es la enfermedad más frecuente en los hospitales que tienen servicios de pediatría. Y no está. Y nadie habla de eso. Entonces son como las disparidades, pero que también se convierten en retos para nosotros. Y que esos retos, ¿quiénes lo van a cambiar? Ustedes, que son las futuras generaciones y personal de la salud. Bueno, y está lo que se llama el tamizaje ampliado. La idea es que eso va a incluir muchas más enfermedades. La meta es 33 enfermedades, pero lo que no, pues aquí no lo pongo, pero que está en la norma, es que eso tienen que ser en centros de excelencia y centros de referencia, y pues no los tenemos. El que más cercano a eso va es el de la Javeriana, ¿cierto? Porque tiene una normatividad y pues para cumplirlo es muy difícil, es muy costoso, pero bueno, ahí vamos en eso. Y el tamizaje también va a incluir, ¿cierto? Eso a futuro, eh, pruebas tipo DNA o ADN o ARN, ¿cierto? Que va a poder ayudarnos a tamizar estos pacientes. Ahorita hay una gran discusión en los grandes congresos, simposios, foros sobre esto, porque todos los que trabajan en la parte de genética, yo soy genetista pues, pero yo tengo un poquito de reservas con eso, después lo hablaré en la parte de genética, pues porque todavía creo que nos falta mucho por construir, por desarrollar para realmente llegar a que las pruebas moleculares sean como el gold estándar de muchas enfermedades y en el tamizaje neonatal. Entonces, ¿cómo se hace ese tamizaje neonatal? Pues básicamente, esto también se los dejo para que lo aprendan ustedes. Ustedes pueden tomar esta hojita de esta hoja de papel filtro o el test de Gutiérrez, ¿cierto? Básicamente lo que se hace es que en el centro de la mitad del dedo gordo, el dedo grande del neonato, y en la mitad de los últimos dos dedos usted hace una línea, ¿cierto? Y en el lugar donde se den estas líneas hace usted entonces la punción. Corre el piecito hacia atrás, hace la punción. Ya les voy a mostrar esta belleza que les traigo acá. Y entonces ahí van saliendo unas gotitas y ustedes las ponen en el papel filtro. Generalmente se hace en el talón del pie porque los neonatos, los bebecitos, pues es muy difícil sangrarlos, sacarle mucha sangre. Pero también a veces se hace del lóbulo del pabellón auricular, aunque pues a veces es muy difícil porque no se alcanza a veces ni a llenar una sola gotita. Entonces, ese tamizaje neonatal, este es como lo grande que trae, o sea, a nivel internacional, ¿cierto? Que es la tarjeta o test o papel de Guthrie, que es básicamente este papel. Ya les voy a mostrar uno de la vida real, ¿cierto? Recuerden que esto se debe hacer por lo menos en más de 24 horas después de que el bebé
haya tomado la leche. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades tienen que haberse activado el metabolismo hepático. Cada tarjeta trae la información para llenarla, luego esto se va a procesar, hay manual o máquinas para sacar, como ya les voy a mostrar en algunas fotos, y luego entonces dependiendo las pruebas que se tengan, ¿cierto? Para el TSH de nosotros se tiene es por ELISA. Hay pues una serie, aquí está este ejemplo, pero hay muchos, va desde esas ELISAs hasta espectrofotometría de masa, como lo hacen pues en los países desarrollados. Una vez entonces se obtienen los resultados, ¿cierto? Si da normal, pues se hace la notificación, pero si se da anormal, inmediatamente hay que comunicarse pues con los padres, hay que hacer una notificación y como esto se supone que está acoplado a un sistema de salud, pues o sea, en el caso de nosotros no sería el Instituto Nacional de Salud, no va a llamar a Pepito Pérez a decirle que la muestra de su hijo salió alterada, sino que por eso tiene que haber unos protocolos y unas rutas que permitan dar la información. Él lo informa generalmente al laboratorio, el laboratorio donde nació el neonato y bueno, ahí, etcétera, etcétera. Antes de seguir con esta parte de lo de acá, de la importancia de la toma, bueno, hablemos de una vez ya que está acá, a ver, yo miro que adelante, no, voy a seguir un poquitito más y ya cuando pasemos a otro tema les voy a mostrar un ejemplo muy bonito de lo de Santiago de Compostela. Esto se lo pregunto, hay un punto del examen, ¿por qué? Porque a muchos de ustedes les va a tocar tomar este papel filtro, esta gota de sangre seca. Entonces, ¿qué sucede? Y se los digo porque muchas veces yo vi para actividades enzimáticas, toman la muestra en cualquiera de estas que es errónea, por ejemplo, esta que es insuficiente o esta que está sobresaturada, o sea, ponen y vuelven y le echan otra, o en esta que se ve como muy rojito es porque no se secó lo suficientemente, entonces se deteriora generalmente. Nosotros que vivimos en un país tropical es muy difícil. Tenemos problemáticas en algunos que se coagula, ¿cierto? Porque no hacen bien la punción, entonces se dispara la cascada de coagulación en el bebecito, o cuando se hacen como especie de corridos, esto es lo que se llama anillos de suero, ¿cierto? Que es como una especie de cromatografía, ninguna de estas muestras sirve. Aquí había una fotico de cómo debe servir, pero no salió. Estos son los punch que se hacen a las tarjetas, como vemos acá, se puede hacer manual o hay aparatos para hacerlo, eso se diluye y se hacen las diferentes pruebas que se estén estandarizadas en el laboratorio, ¿cierto? Aquí vemos en el tamizaje neonatal, en los países desarrollados, y que era pues uno de mis sueños, ya no lo logré porque ya estoy viejita, que aquí hubiera espectrofotometría de masa. Nosotros realmente aquí ni siquiera en Medellín lo hay para ni tamizaje ni diagnóstico. En Bogotá se está haciendo en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo del San Ignacio. Pero pues todavía tenemos mucho que avanzar y correr para que esto sea una realidad en Colombia. Voy a parar un momentico la presentación para mostrarles, entonces, para mostrarles, voy a dejar de presentar y les voy a mostrar entonces acá cómo es posible tan fácilmente. Esto es una cajita, miren el tamaño de mi mano, ¿cierto? Para que ustedes vean el tamaño de la cajita. Esta es una cajita, miren, 2 deditos, una mano, ¿cierto? Esta es una cajita, esta es de Santiago de Compostela, allá se llama la Junta de Galicia, ¿cierto? Que es de donde es Santiago de Compostela. Ustedes ven, no hay, a ver,
No se ve muy bien, pero espera a ver, yo le quito esos filtros y esas cosas que uno a veces pone. A ver, quitemos eso. Muy bien. Entonces, aquí ven ustedes, esta es la cajita, ¿cierto? Mire que aquí está la carita de un pequeño, ¿cierto? La carita de un pequeño. Entonces, esta cajita se le entregan a la mamá cuando está en embarazo y les voy a mostrar qué tiene la cajita, que sería lo ideal acá. Entonces, tenemos primero que todo un libro, si ustedes ven acá, muy informativo, muy visual, que ayuda pues para que los padres, ¿cierto? Estén como informados. Esto es una guía para que los niños estén saludables, y eso pues va a depender, por supuesto, de los papás. Entonces aquí tenemos como por ejemplo en esto, que es una tablita de crecimiento y desarrollo. Mírenlo acá, nos está diciendo que cuáles son lo que deben ir desarrollando los niños en el primer mes, en el sexto mes, en el noveno mes, ¿cierto? Y así, de tal manera que cuando eh, ese tipo de, es decir, por ejemplo, en el primer mes, ¿cierto? Que el niño pues, se pueda amamantar, en el segundo mes que ya el niño tenga reacción con un móvil, por ejemplo, bueno, etc. Pero además de eso, maravillosamente, trae este paquetito que ustedes ven acá, que ya se lo voy a mostrar. Y en ese paquetico lo que se trae en las instrucciones, trae toda la información que tiene que ver con el niño, ¿cierto? O sea, por ejemplo, esta tarjetica que vemos acá donde nos debe decir cuáles son la vacunación, eh, eh, y trae las indicaciones, y esto es lo más importante. Aquí está el papel filtro de Gutriel, miren, para orina. Este está para orina. Entonces ahí se pone el nombre, el código, ya les voy a mostrar el formulario. Este es un sobrecito que por un lado trae para orina y por el otro lado trae para la sangre. Pero además de eso, y eso se los pongo, pues yo no les voy a preguntar nada de eso, pero es para ver si en el futuro ustedes tienen eso. Trae además sus indicaciones que son hechas como para analfabetas, ¿cierto? Donde se muestra cómo se tiene que tomar la muestra al niño y cómo hay que colocarla en el papel filtro y cómo hay que hacerlo en el papel, la muestra de sangre, ¿cierto? Fíjense que aquí está, este es el programa gallego para la detección de enfermedades endocrinas y metabólicas en el periodo neonatal. Pero además de eso trae entonces toda la ficha, ¿cierto? Miren la ficha, que esto lo pueden llenar los padres o el médico del lugar, ¿cierto? Traen toda la información, tanto para orina como para sangre, pero lo mejor, que es lo que yo me soñaría aquí en el futuro, que usted una vez tome la muestra y siga todas las indicaciones, las mete en este sobre, ¿cierto? Con las informaciones del paciente, y trae un sobre donde lo manda por correo, todo esto sin costo para los padres. Y además esto tiene pues prioridad en el correo. Entonces eso es a lo que debemos aspirar de un programa de tamizaje neonatal, y que eso va a ayudar para ese diagnóstico temprano de nuestros pequeños. Así que les quería como dejar ese... bueno, pero se me olvidó mostrarles lo más lindo. Pero además de eso, trae su equipo. Bueno, aquí se me perdió, pero trae hasta el sobrecito con el alcohol. No lo tengo para desinfectarlo. Y trae su equipo, su cajita,
donde está la aguja, el para, ¿cierto? Esto se destapa y con esto pues se le quita esta tapita acá y se punza el niño, se limpia, se punza y se pone en nuestras hojitas de Gutrier. Ese sería el futuro. Yo aspiro que ustedes cuando estén de la edad mía digan, ay, una vez una profesora nos habló de eso, yo ya muerta. Pero que lo ideal sería que aquí en este país hubiera eso. Bueno, muy bien. Vamos entonces, a ver, ya vamos a hacer otro descansito, pero este descansito va a ser más pequeño, de 5 minutos, para que entonces sigamos con la otra parte. ¿Vale? ¿Quiénes están por aquí? Bueno, señor Cárdenas, señor López. Son las y 16, a las y 21, entonces nos vemos. 5 minuticos, ¿vale?